¿Cómo funciona el regulador de humedad, temperatura y presión negativa? El regulador de humedad, temperatura y presión negativa es un regulador de fase para un ventilador de entrada y un ventilador de salida. Puede configurar 4 ajustes en 4 botones: configuración de temperatura, humedad, velocidad mínima y presión negativa. El intervalo de temperatura va de 20 a 30 grados Celsius. El intervalo de humedad varía entre el 30% y el 100% de humedad relativa. La configuración de velocidad mínima salta al 20% desde la posición de apagado y puede variarse hasta una velocidad del 100%. Y la configuración de presión negativa varía de una velocidad del ventilador de entrada del 100% hasta menos 50%. En el botón de configuración de temperatura puede fijar la temperatura deseada, por ejemplo, 24 grados Celsius. En el botón de configuración de humedad puede fijar la humedad deseada, por ejemplo, un 60% de humedad relativa. En el tercer botón puede establecer la velocidad mínima del ventilador de entrada, que nunca se rebajará durante la regulación. La fijamos, por ejemplo, en un 20%. En el cuarto botón puede fijar la configuración de la presión negativa del ventilador de salida, por ejemplo, en menos 30%. La estéresis es un valor fijo de 2 grados Celsius y un 10% de humedad relativa. La estéresis es la gama de regulación de la velocidad del ventilador en función de la temperatura o humedad. En estos 2 grados Celsius, la velocidad del ventilador se modificará desde el punto más bajo proporcionado por la configuración de velocidad mínima al punto más alto de la regulación, con un 100% de velocidad del ventilador dependiendo de la temperatura medida. Lo mismo ocurre con la estéresis de la humedad. En este 10% de humedad relativa, la velocidad del ventilador se modificará desde el punto más bajo proporcionado por la configuración de velocidad mínima al punto más alto de la regulación, con un 100% de la velocidad del ventilador en función de la humedad medida. La presión negativa reduce la velocidad del ventilador de salida durante la regulación del controlador. Funciona sincronizadamente con el ventilador de entrada. Fijamos la presión negativa en un menos 50%, lo que significa que ahora el ventilador de entrada funciona un 50% por debajo del ventilador de salida. Si el ventilador de salida está al 100%, el ventilador de entrada tiene una velocidad de 50%. Si el ventilador de salida está en el 80%, el ventilador de entrada tiene una velocidad del 40%, etc. Cuando la temperatura y la humedad están por debajo de los valores establecidos, el ventilador de entrada se apaga y el ventilador de salida funciona con su configuración de velocidad mínima establecida. Entre la temperatura y la humedad es siempre la señal más potente la que gobierna los ventiladores. Siempre que la temperatura medida por la sonda sea inferior a 24 grados Celsius, el regulador mantiene su ventilador funcionando al 20% de velocidad, que procede de la configuración de velocidad mínima. Cuando la temperatura sube y supera los 24 grados Celsius, la velocidad de los ventiladores empieza a incrementarse de acuerdo con la temperatura en los siguientes 2 grados Celsius hasta llegar a una velocidad del 100% en los 26 grados Celsius. Ahora, con una mayor velocidad del ventilador y con más aire fresco circulando por la habitación, la temperatura medida disminuirá de nuevo y los ventiladores se ralentizarán. Llamamos a esto autocompensación del flujo de aire en función de la temperatura. Lo mismo ocurre con la humedad. Si la humedad medida por la sonda es inferior al 60% de humedad relativa, el regulador mantiene su ventilador funcionando al 20% de velocidad, lo cual procede de la configuración de velocidad mínima. Cuando la humedad sube y supera el 60% de humedad relativa, la velocidad de los ventiladores empieza a incrementarse de acuerdo con la humedad medida durante el siguiente 10% de histéresis de humedad hasta llegar a una velocidad del ventilador del 100% con el 70% de humedad relativa. Ahora, con una velocidad mayor del ventilador y con más aire fresco y seco circulando por la habitación, la humedad medida disminuirá de nuevo y los ventiladores se ralentizarán. Llamamos a esto autocompensación del flujo de aire en función de la humedad. El ajuste de velocidad mínima configura la velocidad mínima deseada en el ventilador de salida. Es el ajuste más potente y siempre se impone a la configuración de temperatura y humedad.
Si fija la configuración de velocidad mínima en la posición de apagado, los ventiladores dejarán de funcionar cuando la temperatura y la humedad medidas estén por debajo de sus valores establecidos. La configuración de velocidad mínima tiene un pico de arranque del 20% con el fin de dar suficiente potencia al ventilador para funcionar a baja velocidad.